Bienvenidos, buscadores de lo insólito, a su dosis semanal de historias reales y escalofriantes directamente desde los rincones más profundos de Reddit. Si les gusta el misterio, el terror y lo inexplicable, han llegado al lugar correcto. Prepárense, porque con Halloween a la vuelta de la esquina, la pregunta que encendió nuestra comunidad esta semana fue: Reddit, ¿cuál es la cosa más paranormal que has vivido? Empecemos con la historia 1, una anécdota, que nos recuerda que nuestros fieles compañeros caninos, a veces ven más allá de lo que nosotros podemos. Cuando tenía unos 13 años, teníamos un enorme pastor alemán de 7, este perro era una bestia, no le tenía miedo a nada, nunca. Constantemente me seguía a la escuela y me esperaba en la entrada de casa hasta que regresaba. En general, era un perro genial, genial. De nuevo, déjenme enfatizar. Este perro no le tenía miedo a nada. De todos modos, la casa en la que vivíamos la compramos a un precio súper barato porque el dueño anterior se había ahorcado en el armario del recibidor de la planta baja y no se vendía lo suficientemente rápido. Un día, bajé las escaleras y vi a mi perro mirando fijamente el armario. Solo mirando. Estaba de pie, con el rabo entre las patas, sin moverse un centímetro, solo mirándolo. La puerta estaba abierta, lo cual era raro, porque la gente en mi casa suele ser buena para cerrar las cosas. Me acerco a Rodney, mi perro, e intento ver si hay algo en el armario desde donde él está mirando. No veo nada, pero el armario está súper oscuro. Intento que Rodney reaccione pero no se mueve, simplemente sigue mirando y mirando. Nunca había visto a mi perro así. La parte más horrorosa. La cabeza de Rodney se movía ligeramente de izquierda a derecha, como si estuviera siguiendo el movimiento de algo colgado en el armario. Nuestra siguiente narración nos llega como la historia 2, y es un testimonio conmovedor de una esposa enfermera que presenció un adiós de otro mundo. Tengo una buena historia. Técnicamente le pasó a mi esposa, no a mí, pero es una buena historia. Mi esposa es enfermera registrada y estaba de apoyo en otra unidad, ayudando. Normalmente trabajaba en cardiología, pero estaba ayudando en la unidad de Alzheimer. Estaba dejando a una paciente en particular para el final, ya que se sabía que la paciente era un verdadero fastidio. Muy mayor, malvada con todos y en general, intentaba hacer que las enfermeras se sintieran miserables. Ella y el terapeuta respiratorio llegaron a la habitación de la paciente al mismo tiempo, así que decidieron abordarla juntos. Entraron en la habitación y la paciente había embarrado heces por todas las paredes del baño y de la habitación del hospital. Estaba de pie en la cama gritando y saltando. Los dos lograron calmar a la paciente, limpiaron el horrible desorden y terminaron sus tareas. Ella dijo que les tomó unas 3 horas. Luego salieron y pusieron un cartel de "no molestar" en la puerta para asegurarse de que la paciente pudiera mantener la calma y dormir un poco. Estaban de pie, uno a cada lado de la puerta, ella y el terapeuta respiratorio, recuperando el aliento y exclamando lo horrible que había sido, cuando vieron a alguien. Un hombre grande con aspecto de granjero, que llevaba una gorra de béisbol de John Deere, un mono de trabajo, una camisa de cuadros rojos y botas grandes, bajaba por el pasillo del hospital, y se veía un poco molesto. Pasó directamente junto a ellos y entró en la habitación de la paciente, abriendo la puerta de golpe. Mi esposa detuvo la puerta en el rebote y marchó directamente a la habitación tras él, con el terapeuta respiratorio justo detrás, planeando sacarlo a rastras y darle un sermón. Cuando entró en la habitación, él no estaba allí. No había rastro de la persona a la que había seguido. Miró debajo de la cama. Miró en el baño. Revisó detrás de todas las cortinas. Incluso se aseguró de que la ventana aún no se abriera. No había rastro del granjero en absoluto. Entonces notó que la paciente estaba sentada erguida en la cama, como mirando al vacío, así que le preguntó: ¿acabas de ver a alguien entrar en la habitación? La paciente dijo: sí, era mi papá. Dijo que venía a llevarme a casa esta noche, y que usted es gente mala, ya no podrán hacerme daño. Ella respondió: eso es genial, ¿qué tal si descansas un poco antes de que venga a recogerte? La paciente se acostó y se durmió. La paciente murió esa noche. Mi esposa y el terapeuta respiratorio intercambiaron historias para asegurarse de que no estaban locos. Ambos lo vieron. En resumen, mi esposa vio a un fantasma venir a recoger a su hija del hospital. Ahora, para la historia 3 que nos sumerge en la inocencia de la preadolescencia, y un descubrimiento que nadie esperaría.
Cuando estaba en sexto grado, una amiga y yo fuimos a casa de otra chica, que estaba en el campo, unos días antes de Halloween. Queríamos que sucedieran cosas espeluznantes, así que hicimos las típicas actividades de pijamada de chicas preadolescentes, como jugar con la Ouija, y hacer Bloody Mary. A la noche siguiente, la chica que vivía allí nos dijo que había oído hablar de una señora loca que vivía cerca y le tiraba platos a la gente. Decidimos coger su carrito de golf e intentar encontrarla y grabarla lanzándonos platos. No lo hicimos. En su lugar nos perdimos en el bosque. De repente, vi algo, o a alguien, flotando a lo lejos. Mi amiga encendió la cámara de video y salimos del carrito de golf para acercarnos sigilosamente. Estábamos asustadas, pero curiosas en este punto. Es una persona, recuerdo susurrar cuando estábamos cerca. Está muerta. No, es solo una decoración de Halloween, insistió mi amiga. No era una decoración de Halloween. Era un cadáver, colgando de un árbol. Al principio pensamos que lo habían asesinado, y luego lo habían puesto en exhibición. Estábamos totalmente asustadas. El concepto de suicidio no estaba bien formado en nuestras cabezas. Pero la escalera volcada y la nota clavada en el árbol, que no leímos, demostraron lo contrario. Mi amiga llamó a la policía, y cuando llegaron nos dijeron que nos fuéramos de inmediato. Recuerdo que llegaron muchísimos coches de policía y al menos una ambulancia. Nos hicieron apagar la cámara de video que había estado grabando todo el tiempo, y llamar a su madre para que nos llevara a casa. Los padres intentaron convencernos mientras estábamos sentadas en la cocina llorando de que era simplemente una decoración de Halloween. Pero la policía no manda a los niños a casa si no es un cadáver. Cada año antes de Halloween tengo pesadillas provocadas por este evento. Estoy en una colina en la oscuridad. Hay árboles muertos a mi alrededor, con un cadáver colgando de cada uno. En resumen, exploré el bosque antes de Halloween un año con mis amigos. Encontré un cadáver. Continuamos con la historia 4, un encuentro que hizo que un escéptico de toda la vida cuestionara todo lo que creía. Nunca fui un creyente en fantasmas, espíritus, lo paranormal, ovnis y esas cosas. Hace unos 2 años un amigo y yo decidimos ir de paseo. Era una noche calurosa de verano y estábamos aburridísimos, así que compramos cigarrillos y nos fuimos de paseo nocturno. Decidimos subir a la cima de la montaña. La base de la montaña está a 1 hora de mi casa, y se tarda otra hora en llegar hasta la cima, donde hay un restaurante bar. Esto es en Noruega, por cierto. Era bastante tarde, alrededor de las 3 de la mañana. Sabíamos que el bar estaría cerrado, pero pensamos en relajarnos en los bancos, fumar y contemplar la vista al amanecer. Así que llegamos a la base de la montaña y empezamos a subir y girar. La carretera serpentea por la montaña hasta llegar a la cima, así que cuando llegas a una curva apenas puedes ver alrededor de la esquina. Era una oscuridad total, solo la carretera era visible debido a las farolas, pero aparte de la carretera, los bordes y la ladera de la montaña apenas eran visibles. Llevábamos conduciendo como media hora. Todo era bastante agradable, carreteras absolutamente vacías. Supongo que todos los sensatos estaban dormidos en la cama listos para levantarse e ir a trabajar por la mañana. Silencio total. Era simplemente relajante. Al tomar una de las curvas tuve una sensación muy incómoda al ver algo. Definitivamente una persona, sentada en una roca al borde de la carretera. Mi amigo también lo vio, pero siguió conduciendo, y yo pensé, ¿qué demonios, hermano? Pero me di cuenta de que estaba dando la vuelta al coche y volviendo porque era bastante peligroso dar marcha atrás en esa carretera. Así que regresamos, lentamente, y me di cuenta de que él estaba bien. No estaba sintiendo nada malo, estaba de humor normal. Así que me convencí de que estaba actuando de forma extraña, y que probablemente era solo algún excursionista loco. Aparcamos el coche justo enfrente de esta figura, con el motor aún encendido, y mi amigo gritó: «Hola, ¿estás bien?». Tengo que admitir que todavía estaba bastante asustado, así que no dije nada. No hubo respuesta. La figura entonces levantó la vista en nuestra dirección y nos cagamos del puto miedo. Vimos que era una mujer, con un vestido blanco liso, con un cabello muy largo y hermoso, pero su cara era 3 veces el largo de la cara de una persona normal, sus ojos estaban completamente en blanco y tenía una sonrisa en su cara. Juro por Dios que ambos sentimos tanto miedo que quedamos completamente paralizados. No podíamos gritar, ni siquiera comunicarnos, ni una sola palabra, sentíamos que no podíamos movernos. No sé cómo encontró el coraje para pisar el acelerador y salir de allí.
pero sí recuerdo que cuando ambos llegamos a casa tuvimos una fiebre muy alta, y estuvimos así un par de días más. Y ahora la historia 5, un fenómeno repetitivo que, sorprendentemente un día salvó una vida. Ya he publicado sobre esto antes. De hecho, mi madre y yo estábamos hablando de esto hace una semana. Ella me contó esta historia sobre la que estoy publicando. Sin embargo, no la recuerdo. Tengo lo que llamo un agitador de cama. Lo que sea me ha estado siguiendo desde que tenía unos 8 años. A mi madre le gustaba gastarme bromas cuando era niña y se escondía cerca de mi cama y la sacudía. Una noche, estaba en la cama y la cama temblaba, así que le grité a mi madre, «Deja de sacudir mi cama». La escuché a ella y a mi padre responder, «Estamos en la sala de estar», y rápidamente bajé corriendo. Sucedía cada pocos años de vez en cuando, y se detuvo desde que tenía 18 años hasta hace aproximadamente 1 año y medio. Ahora sucede cada pocas semanas. Me despierto con mi cama sacudiéndose como una locura, y por supuesto estoy aterrorizada. La única vez que estuve agradecida por el agitador de cama, fue hace aproximadamente 1 año. Mi cama comenzó a hacer ese baile funky y me desperté. Mi hija, que tenía menos de 1 año, empezó a aullar. Corrí a su habitación y la pequeña pantalla de la lámpara de su luz nocturna se había volcado y el foco estaba empezando a quemar la pantalla. Gracias a Dios que llegué a tiempo. Es el turno de la historia 6, una anécdota corta pero con un toque de escalofriante magia. Cuando estaba en segundo grado tenía una máquina de pinball enchufable de pie de Happy Days. Sí, me siento viejo. Si la dejabas enchufada, eventualmente empezaba a hacer sonidos como si estuviera siendo jugada. Una noche me fui a la cama y empezó a hacer los sonidos. Intenté alcanzar el enchufe y no pude encontrarlo. Salté de la cama y encendí la luz. Cuando lo hice, noté 2 cosas simultáneamente. No estaba enchufada. Y una bola rodó entre las 2 aletas. No dormí en mi cama durante 1 semana. Proseguimos con la historia 7, un relato que nos llega desde Hawái, y nos habla de un don especial, y un guardián de otro plano. Este evento le sucedió a mi prima menor. Es un poco largo pero vale la pena leerlo. Mi prima Kim es unos 6 años menor que yo. Desde su nacimiento, tiene la capacidad de ver espíritus. Aparecen enteros y como una persona normal, no como una aparición etérea. Cuando Kim tenía unos 5 años, su familia se mudó a un valle en el lado este de Oahu, un lugar conocido por contener cementerios hawaianos. Kim se convirtió en la niña perfecta. Se iba a la cama a tiempo, comía sus verduras y limpiaba su habitación sin que se lo pidieran. Mi tía le preguntó, «Kim, ¿por qué eres tan buena?». A lo que ella respondió, «El hombre verde me lo dijo». Mi tía pensó que era un amigo imaginario de la infancia y lo dejó así. El hermano de Kim, Shane, que es 3 años mayor que Kim, a menudo le decía a su madre que Kim estaba loca porque pasaba tiempo en su habitación hablando sola. Mi tía llevó a Kim a un Odaisan, un medium japonés que le dijo que Kim se estaba comunicando con un espíritu hawaiano, y que lo llamaba el hombre verde, porque ese era el color de su malo, un taparrabos. El Odaisan aconsejó a la familia que el espíritu era benevolente, ya que si fuera a hacer algo maligno, ya habría sucedido. El Odaisan instruyó a la familia a poner una botella de ginebra como ofrenda en la esquina de la habitación de Kim donde ella veía al hombre verde, como muestra de respeto. Lo hicieron. Aproximadamente 6 meses después de visitar al Odaisan, mi tía, mi abuela y Kim sufrieron un accidente de 4 coches, estando su coche en el medio. Mi tía estaba embarazada de la hermana menor de Kim en ese momento. Mi tía, mi abuela y Kim estaban todas en el asiento delantero corrido del coche familiar sin usar el cinturón de seguridad cuando mi tía escuchó un chirrido de neumáticos. Miró por el espejo retrovisor y vio a un joven hawaiano sentado en el asiento trasero sonriendo. En el momento del impacto el asiento delantero se reclinó de modo que, cuando los coches chocaron, estaban en posición supina. El coche quedó destrozado, aplastado como una lata de aluminio, pero nadie, incluido el bebé, resultó herido. Mi tía conocía al operador del desguace y le preguntó por el asiento, afirmando que debía haberse roto justo antes del impacto. El operador lo revisó y le dijo que el asiento funcionaba bien, que la palanca se había activado. Mi tía visitó al Odaisan y le contó lo sucedido. El Odaisan explicó que el hombre verde era el ángel de la guarda de Kim y que tenía que realizar una buena acción antes de poder ser liberado del mundo de los espíritus. Kim nunca volvió a ver al hombre verde después del accidente, pero 30 años después,
todavía hablamos del incidente en tonos susurrados y reverentes. Esta es una de las muchas experiencias paranormales verdaderas que me han sucedido a mí o a mi familia. Nuestra siguiente historia, la historia 8, nos lleva de vuelta a la infancia y a una casa que nadie quería pisar. Dos cosas en realidad. Primero, esto sucedió cuando era más joven, y, cuando sucedió, recuerdo sentir el miedo, y cuán vívidamente lo recordé. Ahora empiezo a dudar de que realmente haya sucedido. Así que la primera que puedo recordar sucedió cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, creo. Tenía este grupo de amigos que siempre andaban juntos, se quedaban en las casas de los demás, y en general se lo pasaban bien. Bueno, decidimos que todos nos quedaríamos en casa de mi amigo Eddie esa noche. Todos tenían ropa y lo necesario, excepto Jake, en cuya casa nunca nos quedábamos por las historias que nos contaba. Vivía en esta vieja casa blanca con los escalones que subían más verticalmente que horizontalmente, escalones muy empinados y muy poco profundos. Nos contaba historias de cómo las cosas golpeaban las paredes cerca de su cama y de cómo oía cosas corriendo por sus pasillos por la noche. Sin embargo, siendo el tipo rudo que era, no parecía molestarle mucho a él ni a su madre. Ahora se decide que tiene que recoger sus cosas, así que hacemos que uno de los padres nos lleve hasta allí. Ni siquiera el padre quería entrar a la casa, me doy cuenta de eso ahora, y nos envía a todos a buscar las cosas. Así que entramos y estamos todos cerca de la mitad de las escaleras que suben a su habitación. En este punto, escuchamos lo que suena como alguien corriendo desde el sótano subiendo las escaleras hacia el pasillo, así que todos corremos el resto del camino. Yo era el último de la fila, y justo cuando me acercaba a la cima de las escaleras lo escuché doblar la esquina hacia donde todos estábamos corriendo. Miré hacia abajo y no vi nada, pero escuché al espíritu empezar a correr imposiblemente rápido por los escalones. Entramos en la habitación cuando llegó a la cima y corrió por el pasillo. De nuevo, no vi nada. Así que estábamos todos de pie en su habitación mientras él recogía sus cosas. Nadie estaba particularmente asustado por lo que acababa de suceder, lo cual era extraño. Lo atribuiré a ser joven e ingenuo. O simplemente estúpido. Estaba caminando en silencio, revisando todas las armas y cuchillos que tenía en su habitación. Cuando de repente las luces se apagaron y escuché la puerta cerrarse de golpe, y me puse pálido al darme la vuelta y notar que todos mis amigos se habían escabullido y me habían dejado. Rápidamente corrí y abrí la puerta de golpe. Cuando di mi primer paso fuera de la habitación, escuché al espíritu correr de manera similar de una de las habitaciones y empezar a perseguirme. Llegué a la cima de las escaleras, di 2 pasos y me di cuenta de que nunca bajaría lo suficientemente rápido. Así que hice lo que cualquier persona razonable haría, salté. Golpeé el suelo, rodé y corrí hacia la puerta principal. Escuché al espíritu correr de vuelta hacia el sótano mientras me acercaba a la puerta principal. Vi a 2 de mis amigos riendo, preparándose para mantener la puerta cerrada desde afuera. Normalmente eso podría haber funcionado, ya que yo era el más joven y pequeño del grupo de amigos. No esa noche, cuando tenía la adrenalina corriendo por mis venas y más ira que Hulk, tenía la fuerza de 5 niños pequeños de 9 años. Ni siquiera disminuí la velocidad al acercarme a la puerta, simplemente extendí la mano, giré el pomo y golpeé la puerta con el hombro, y envié a mis amigos rodando. Revivir este relato me ha provocado adrenalina incluso ahora. Unos años después, mi amigo y su madre se mudaron de la casa y la demolieron. Era una casa muy espeluznante, eso es seguro, y nunca volví allí después de esa vez. Perdón por la pared de texto, y esto se perderá de todos modos. Si alguien lee esto, y quiere escuchar mi segundo cuento, hágamelo saber. Y ahora, la historia 9, un encuentro con la propia muerte que coincide con un evento verdaderamente trascendental. Estaba durmiendo en casa de mis suegros. Alrededor de la 1 de la madrugada me desperté y la muerte estaba junto a mi cama, esqueleto encapuchado. Todo completo. No podía respirar, y sentí la más profunda sensación de paz. Le hablé con acento agudo a la muerte telepáticamente y dije, estoy listo para irme, y realmente no tenía miedo, y estaba listo para morir. La muerte dijo, te tengo pero aún no, y desapareció. Volví a dormir e intenté recuperar ese sueño, esa sensación de paz. Tuve estúpidos sueños de dibujos animados sobre la muerte el resto de la noche, nada como el primero. Me desperté a las 6:30 de la mañana para escuchar a mi suegro gritar. Su esposa había muerto mientras dormía.
Hora de la muerte. 1 de la madrugada. Soy ateo y escéptico de toda la vida. Esta experiencia me conmovió. Puedo aceptar que tuve un sueño, pero esa sensación de paz, esa resignación a mi propia muerte, no tengo experiencia ni creencia en la que basarme. Luego está la coincidencia de la muerte de mi suegra precisamente en ese momento. Claro, todo puede explicarse como coincidencia. Mi historia no es prueba de nada, pero me conmovió. Puedo decir honestamente que mi vida cambió ese día. Vivo mejor y me preocupo menos por las cosas. Finalmente cerramos con la historia 10, una que empieza como un clásico del terror, pero tiene un giro final inesperado. Cuando tenía unos 13 años, una noche mi amigo y yo estábamos en su habitación, solos en casa y jugando videojuegos hasta tarde. De repente, hubo un gran golpeo que venía de la sala, y su perro comenzó a llorar histéricamente. Corrimos a la cocina para ver al perro parado en la puerta de la sala, ladrando y totalmente enloquecido, y el golpeo continuó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de estar totalmente en silencio, nos armamos de valor para entrar en la sala. Resulta que la cuerda de un globo se enredó en el ventilador de techo, y estaba siendo golpeada a gran velocidad. Al perro, que de por sí se asustaba con los globos, no le gustó ni un poquito. Y con ese toque de humor, y un suspiro de alivio, llegamos al final de las escalofriantes historias de Reddit por esta semana. Esperamos que estas narraciones les hayan dejado pensando y quizás, mirando 2 veces en la oscuridad. No olviden sintonizarnos la próxima vez para más relatos que desafiarán su percepción de la realidad. Hasta entonces, manténganse a salvo y atentos a lo inexplicable.